Esto es Cosas que no nos dijeron. Bienvenidos, dirían por ahí, ¿no? Cuando abres la puerta de la casa o cuando tienes un lugar muy especial donde los amigos se reúnen. Y creo que cosas que no nos dijeron es de eso. Ya con el paso de cada una de las temporadas nos damos cuenta que cosas que no nos dijeron es un lugar de amigos. Y tú que nos estás escuchando eres parte de aquello. Así es que bienvenida, bienvenido a este podcast. Hola, Carito, ¿cómo estás? Hola, Berito, contenta de poder disfrutar en este tiempo un episodio más en esta temporada. Es nuestro episodio número 23. Y como tú decías, nos encanta poder dar la bienvenida, recibir amigos, amigas en esta mesa. Y este día no es la excepción, pues tenemos con nosotros a nuestro amigo, compañero, John Varela, que es parte también de la familia de HCJB, productor, baterista, con un sinnúmero de habilidades Esposo, y papá. cualidades también. Johncito, bienvenido. Hola, Caro, hola, Berito, siempre un gusto. En nuestro medio, o por lo menos en la cultura donde crecí, se dice pase nomás. Pase nomás. Pase Es decir, cuando llega alguien, pase nomás, ingrese, pase, Esta es su casa. siéntese, ¿qué Siéntase desea? como en casa. Gracias por la invitación. Y realmente el tema que queremos conversar hoy es, no sé si un poquito complejo en algunos momentos, tal vez quite algunos paradigmas para unos o para otros es como, no, esto yo ya lo sabía. Pero llega un punto en nuestra vida que no nos dijeron que si tú eres un seguidor de Cristo, tienes que lucir de cierta manera, ¿no? Como que, ¿cómo luce un cristiano? Ya, así a secas, ¿no? ¿Cómo luce un cristiano? Y es el no hace esto, no hace lo otro, se viste así, no se viste así, y pare de contar. Con eso ya cumpliste la lista, eres un cristiano. Y yo creo que tenemos que conversar de este tema porque es posible que hemos estado moviéndonos en un punto de vista que no sea el más adecuado, ¿no? Es decir, que no bailas, no fumas, no tomas, ya, no, tú eres cristiano. Te pones camisetas que dice Jesús te ama y el pescadito en el carro. Y ya está. Pare de contar. Identificado. Identificado como cristiano. Con el pescadito en el carro ya saben que yo soy cristiano, pero al momento cuando se me cruzan o me hicieron luces, pues ya no sale ese carácter. No, ya no es cristiano en pescado, nosotros. es tiburón. Eso, O tigre. ¿verdad? Todas esas cosas. Pasa eso, obviamente. Yo por eso no tengo ningún pescado, ningún símbolo que se haga referencia a lo que dentro del simbolismo cristiano pueda identificarme. ¿Por qué? Porque en primer lugar, creo que ningún símbolo te hace cristiano. Más bien podríamos pensar en cosas que a veces la gente puede pensar o podemos pensar en lo que te haría una persona cristiana. Y no es así, no es la ropa, no es el país, no es la cultura, no es los hábitos que tú tienes, no, simplemente es Jesús y sobre esa base podemos decir, sí, soy creyente, soy un seguidor de Jesús. Y a veces no es ni siquiera el legado de fe del papá, No, de los abuelos. no, Es que peor se yo entiende mismo. eso. Ajá. Mira, y es cierto, no, nacer en un hogar cristiano no te hace cristiano. Y te habla alguien que nació en un hogar cristiano y que vivió siendo no cristiano toda su adolescencia. Por supuesto. Iba a la iglesia, no me hizo cristiano en mi adolescencia. Tenía ciertos amigos cristianos, tampoco me hizo eso un cristiano. ¿Sabías cantar canciones cristianas? Sabía cantar, me arrepentía en la iglesia, llegaba, pensaba que mi mamá hablaba con el pastor de mí, porque todo lo que él decía, digo, Te apuntaba. Qué ¿por chismosa qué me madre. habla? ¿Cuándo? Y mira, es verdad, cuando yo era adolescente me ponía a pensar, ¿en qué momento el pastor fue a visitar a mi mami cuando yo siempre paso en la casa? Y no, definitivamente no, nunca fue a hablar con el pastor, pero eso no me hacía creyente, es decir, nada de eso. Y es interesante a veces pensar que por nacer en un lugar cristiano ya eres cristiano, y para nada, es muy lejana esa Y realidad. sabes, hay una frase muy, muy conocida al respecto que dice, Dios no tiene nietos. Eso es Y verdad. es verdad, porque quizás alguien puede pensar que porque eres hijo de un pastor, ya eres hijo de Dios. Ujú. Y eso trae a mi memoria de uno de mis hermanos, porque alguna vez él, cuando era pequeño, Ujú. estaba en la escuela vacacional
Y de pronto el maestro dijo, ¿quién quiere tomar su decisión por Cristo? Y mi hermano levantó la mano. Wow. Y este maestro le dijo, no, tú eres hijo del pastor, no te preocupes. Entonces Wow. mi hermano se quedó como, bueno. Pero no había un cambio de vida en él. Igual iba a la iglesia, hacía las cosas que se deben hacer en la iglesia, pero de lunes a sábado era otra cosa. Incluso hermanos de la iglesia decían, mira, este hijo del pastor que hace esto, que hace lo otro. Y es porque él nos decía, mira, este joven, mal o bien, obviamente, o sin conocer, dijo, asumió que porque era hijo de pastor ya era hijo de Dios. Y él hace unos años se dio cuenta de aquello e hizo una decisión por Cristo y se convirtió en un hijo de Dios. Y tú puedes ver el cambio de vida, de santidad, de respeto, de integridad. Entonces, yo creo que eso es súper importante. Totalmente. Que tomemos en cuenta que si tú estás sirviendo en tu iglesia y hay un niño que es hijo del líder, es hijo del pastor y quiere tomar esa decisión por Cristo, Déjalo. o sea, hazlo, guíale, porque tú no sabes si Dios te llamó en ese momento para que tú seas el instrumento de Dios para hablarle de Cristo, porque Dios no tiene nietos y eso es súper importante entender. Mira, y lo que tú topas es súper importante porque no creo que deberían ciertas personas escandalizarse si de pronto en un llamado, ¿quién quiere recibir a Jesús? Exacto. Y el hijo del pastor levanta. Dice, ¿cómo? O sea, sigue siendo tan natural esa persona como tú lo eres. Pero a la vez yo creo que también han categorizado ciertas personas. Porque él se peina así y ya dejó de ser cristiano, o porque a lo mejor, no sé, tal vez te tatuaste en algún lado, dejas de ser cristiano o ese tipo de cosas. Mira, en mi adolescencia, yo hablo mucho de mi adolescencia porque ahí fue cuando yo tuve un punto de giro. Cuando a los 18 años yo soy consciente de Jesús, entrego mi vida a Él, resulta que yo lo que intenté fue llevar a todo mi grupo de amigos del barrio, a mi jorga, a mi grupo, que nos reuníamos, a la iglesia. Y yo tenía que pensar en las estrategias. Y claro, yo le decía, ve, hay chicas guapas, vayan, por favor. Y teníamos toda esa publicidad. Bueno, iban, pero claro, la decisión es personal. Claro. Y yo recuerdo que en esa época había la moda de ciertos peinados. Yo antes tenía el pelo largo y después me fui cortando, pero yo me iba con unos amigos a una peluquería en particular. Y la persona que nos hacía el corte de cabello nos sugería los peinados. Y dije, bueno, me dejo en tus manos. Y me acuerdo que él me dejó casi en punta el cabello, muy Los corto, pelos pero parados, pelo como dicen parado. en mi barrio. Y mira, y recuerdo que lo hicimos mi amigo y yo, el mismo corte. Y por alguna razón, en la reunión de jóvenes que empezábamos a ir con este amigo, yo no pude ir, no recuerdo qué tuve, pero él sí fue. Y cuando yo lo fui a ver en la noche para preguntarle cómo te fue en la reunión de jóvenes, ¿sabes lo que él me dijo? Yo no quiero volver jamás a ese lugar. Y yo digo, ¿qué te pasó? Me dice, mira, el pastor que estuvo hablando todo el tiempo me miraba a mí, diciéndome, hay chicos que les gusta usar ciertos peinados. Y me miraba. Y empezaba a decir ciertas cosas, dice, este pastor, y solo me miraba a mí. Como que yo tuviese, no sé, la culpa o yo soy el malo del grupo. Y dice John, yo jamás quiero volver. Y mira, eso me dolió tanto y generó en mí una especie de levantar la voz a favor de mi amigo, que yo me corté igualito a él. Y yo ya participaba en el grupo de música. Y la siguiente semana yo fui con el mismo corte de mi amigo a ensayar. Este mismo pastor me vio y no me dijo nada. ¿Por qué? Porque ya conocía mi vida, el cambio. Y yo lo hice porque realmente no. Yo creo que hubo un lado de rebeldía en el sentido porque quería defender a mi amigo, porque era un muchacho tierno en la fe y eso lo alejó. Y mira, hay ciertas cosas que en general, más bien dicho, hay muchas cosas que no te hacen cristiano, ni un peinado, ni la ropa, ni fechas especiales. Si tú celebras Semana Santa, si tú celebras Navidad, yo qué sé, el año judío, el año chino, lo que sea, déjame decirte, eso no te hace cristiano.
Para nada. No hay evidencia. Es lo que hay en tu corazón y punto. Es así. Totalmente. Y hay cosas que creo que son más importantes, ¿no? Vitales. Puedes creer que eres cristiano porque vas a la iglesia todos los domingos y aunque de lunes a sábado hagas lo que tú quieras. No. Y me encanta cuando Jesús decía, ¿cómo conocerán que son mis discípulos? Dice, si se aman unos a otros. Imagínate Ese es ese otro grado, nivel. wow. O sea, esa es otra historia porque tienes que amar al otro. No es como se veían, sino si es que amas al otro. ¿Cómo conocerán si son cristianos? Si hay ese deseo de arrepentimiento. Porque a Por veces ejemplo. hay orgullo y no quieres ceder y quieres siempre salirte con la tuya. Y eso marca una diferencia. ¿Cómo sabrán que eres cristiano cuando quizás te piden maquillar un reporte y tú dices, no lo voy a hacer? O sea, son otro tipo de cosas que a veces hemos limitado tanto que ser cristiano es no hacer una lista de cosas externas que Jesús mismo decía, los fariseos eran pulcros por fuera, eran intachables. ¿Pero cómo los llamó? Y les dijo sepulcros Blanqueados. blanqueados. Uy, Dios y mío. dije, Dios mío, líbrame porque a veces Si eso les parezco. dice a ellos. Sí, o sea, Y creo que a veces hemos caído en eso. Escuchaba en estos días a alguien que decía, si tú naces en una granja, no te haces vaca. O sea, no naces pollo. no naces pollo, no naces vaca, no Ni naces caballo. ternero, ni caballo. No, es tu naturaleza. Tú no te haces por nacer en un lugar, en este punto llamándolo cristiano. Y mira, me llama la atención, por ejemplo, el pueblo judío, por poner un ejemplo de una mujer judía. Ellos se creían muy especiales y creo que es un pueblo especial porque fue escogido, como ahora todos lo somos. Pero tú recuerdas cuando esa mujer fue encontrada en la plena En pleno acto. pleno acto de la infidelidad Adulterio. o adulterio, como se lo quiera llamar. Y Jesús lo que le dijo al final fue, ve y no peques más. Y uno podría decir, pero es judía. Y los judíos son escogidos por Dios por default. Y no, no. le dijo, ve y ya no hagas las mismas cosas. Entonces, no le hacía a ella una persona creyente o discípula de Jesús. Ella tuvo que ser transformada para que llegue a tener, llamémoslo así, ese nombre. Claro. Mm, ¿Y ajá. usted quiere decir algo, Carito? Dejémosle hablar a la verita. Hable a la usted Karen. también. Por favor. ¿Sabes qué? En mi época de adolescencia, me haces recuerdo, Ya. Johncito, tuve una crisis de fe. De veras. Una crisis de fe Yo donde tuve dije- muchas. O sea, entre las que me acuerdo, ¿no? Porque en verdad, o sea, yo llegué al punto de decir, ¿qué hago aquí? Porque estábamos, yo recuerdo, un evento de jóvenes y todos con ese corazón sensible de Fervientes. aprender, de encontrarse con Dios. Y el conferencista, el pastor, hace esta pregunta y dice, ¿y tú cómo conociste a Dios? Y sabes, la gran mayoría no supo qué responder. Entre ellos estaba yo. Y yo, Claro. ¿cómo Yo conocí desde a chiquita Dios? iba a la iglesia, entonces. Desde chiquita me han llevado de la mano a la iglesia, desde chiquita me han involucrado en cosas, así yo no hubiese querido, yo ya estaba Fuiste parte ahí de Mm. payasito, limpiando sillas, de maestra de niños, ayudando. Exactamente. Pero yo cómo conocí a Dios. Interesante. Y cuando me cuestionaba eso, digo, wow, no tuve respuesta. Yo no encontré una respuesta real. Y así hay muchas personas. Sabemos en ese momento que no sabemos qué responder. ¿Por qué? Porque tenemos el legado de fe de papá, de mamá, porque hubo una circunstancia muy fuerte en mi familia, en mi vida, y alguien me habló de Dios y yo lo pude conocer. O sea, hay tantas maneras que tenemos de decir, yo le conocí a Dios, yo le conocí de esta manera. El asunto es que solamente es como algo pasajero, como que de que alguien me contó. Y algo que yo pude entender es que la obra que Dios hace en nuestras vidas no es de un maquillaje, un ratito que después me pasa un desmaquillante y se fue. No parcha, no remienda. Él trabaja desde lo profundo de nosotros. Cuando comprendí esta verdad en mi vida, pude entender y pude dejar que Dios trabaje desde lo más profundo del corazón lindo. para que no sea algo solo de acá. Claro, De que externo. pongo un buzo Claro. o camiseta que dice Jesús te ama y con eso me siento feliz. O porque me fui a los conciertos cristianos o porque vi películas cristianas, yo ya me siento cristiano. Porque pongo en mi casa música cristiana. Ya yo conozco mucha gente que porque dice, sí, yo me sé las canciones de tal, y son cantantes cristianos. Pero su vida
uno refleja a Dios. Claro. Claro, y sabes que estoy pensando que con esto no queremos decir que si tú eres un cristiano que ama a Dios y se pone una camiseta que diga Jesús te ama, Deje de ponerse. decir, ya no dejes de ponerte, porque, Claro, o sea, no queremos ir a ese No. punto, pero en realidad lo que sí queremos motivarte es a pensar, o sea, a pensar que si estamos solamente rayando en las cosas externas, como que a mí me califican como cristiano. Totalmente. Y después por dentro tú estás falto de perdón. A veces, ¿no? Como dicen, hay cristiano, o dice, ser cristiano es vestirse de tal manera, pero quizás no cuidas lo que comes y tienes problemas de tu salud, porque también Dios nos llama a cuidar nuestro cuerpo y a alimentarnos de manera saludable. Y a veces como que categorizamos los pecados, o hemos caído en ese punto de categorizar. Esto sí es Sí, el sí, sí, pecado, y esto sí hace, esto no hace un creyente, pero esto no hay problema. Y hay que ponerse todos la mano en el corazón y decir, todos caímos en creer que hacer ciertas cosas nos avalaban a ser cristianos. Y en el proceso de buscar, de conocer de Dios, te das cuenta que llegas a tener convicciones, no porque te dijeron, sino porque es esa comunión con Dios en la que tú dices, esto sí, esto no. Y hay cosas más profundas que Dios empieza a transformar de adentro hacia afuera. Y eso es lo que queremos motivar. Así es. Seguro. Porque de lo contrario, o sea, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Me quedé pensando también lo que decía Caro, por ejemplo, y me hace pensar también como padres que hemos crecido tal vez en un ambiente cristiano. Y ahora nosotros lo somos y nuestros hijos también están en ciertas dinámicas o actividades eclesiales, cristianas, llamémoslo así. Me llama obviamente a ser intencional, a no simplemente imaginarme de que ellos conocen a Jesús. Sí, no asumamos. No asumir, porque no, esto me lleva a una tarea de darle yo a conocer a mis hijos, desde que son chiquitos, quién es Jesús. Y no cometer los errores que muchos nos dijeron justamente, no te vistas así, y este tipo de cosas de que son más bien listas de no hagas esto, porque si lo haces, Diosito te está viendo. O Diosito verás te castiga. y te castiga. Y te das cuenta, más bien ellos están aprendiendo que hay un Dios severo, no un Dios tenerle miedo. amigo, un Dios salvador, un Dios hermano, un Dios cercano. Y yo leo, por ejemplo, en un texto que escribe Jesús, que dijo a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Estas palabras son increíbles. ¿Por qué? Exacto. Porque había una audiencia que quería seguir a Jesús porque Jesús hacía milagros. Por supuesto, Aliment- por beneficio Porque propio. alimentaba. Y creían que él era el súper o la Bessie de la esquina que les iba a dar todos los recursos. Pero aquí viene algo tan contundente. ¿Quieres ser mi discípulo? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y me habla de discípulo. Y discípulo básicamente se refiere a un aprendiz. Se refiere a un estudiante, alguien que tiene la intención de aprender lo que hace su maestro. Pero no solamente llenarse de conocimiento, sino de expresarlo con su vida. Lo que el maestro hace, yo quiero hacerlo no en mi cabeza, sino a través de toda mi vida. Eso es lo que le está diciendo Jesús. Sé mi discípulo. Y por eso, hablando desde la perspectiva de papás, cuán importante es poder tener una relación con Dios, Totalmente. una comunión con Dios, porque muchas veces uno se enoja cuando el adolescente o el joven hijo dice, yo ya no quiero saber nada de Dios. No en todos los casos aplica, pero generalmente de los libros que he leído, de Josh McDowell, por ejemplo, dicen, hay jóvenes que no quieren saber nada de Dios porque ven a los papás vivir doble cara, o sea, Una dualidad. en la iglesia todo santidad, pero en casa falta de respeto, mentiras, sobornos. Entonces es como, a ver, si esto es ser cristiano, no gracias, hasta Claro. aquí nomás. Entonces es una evaluación como padres. Yo tengo una relación personal con Dios o también quiero aparentar cierta imagen de buen cristiano, pero aunque luego en casa pues haya golpes, haya insultos, haya falta de perdón. Entonces eso a mí me desafía porque digo, a ver, Señor, ¿cómo está mi comunión contigo? ¿Qué implica? Que
cuando yo me equivoco, puedo pedir perdón a mis hijos, puedo pedir perdón a mi esposo y mis hijos puedan decir, esto es ser cristiano, y poder decir, mira, ser cristiano no es ser perfectos, ser cristianos es ser reales, ser reales, donde yo lucho con mi enojo, yo lucho con mi orgullo y te pido que ores por mí, que cuando me veas así me ayudes en lugar de tal vez juzgarme. Y a veces estamos tan frustrados, es que mi hijo esto, es que mi hijo otro, cuando quizás no me di cuenta que yo estuve modelando un cristianismo que no es el que la Biblia nos enseña, ¿no? Así es, yo leía un artículo sobre el artículo decía, ¿cómo controlo la rebeldía y la ira en mis hijos? Y aquí narraba sobre cómo son las etapas de los niños, ¿no? De lo que pasan de la niñez a la adolescencia, y decía esto. Cuando son niños, tenemos la admiración de los hijos. Claro. Somos sus superhéroes. El héroe, Somos la lo heroína. Ellos máximo. saben todo. Ajá, yo acudo a mi mamá, a mi papá, y ellos lo pueden resolver todo. Cuando pasan a la adolescencia, ya no somos esos superhéroes. Ellos ahora nos podemos ganar su respeto, su admiración, solamente con lo que vivimos, con lo que somos. ¿Cuánto más poder tener este recurso y aplicarlo? Que nosotros tenemos en la maravillosa sabiduría que puede venir de Dios y vivirla, realmente reflejar a Cristo en casa, y que nuestros hijos digan, mi mamá, mi papá es un buen cristiano, porque cuando pases de lo que tú decías, cuando hay situaciones, hay problemas, hay cosas, ellos saben cómo resolverlo, porque son buenos cristianos. Yo puedo acudir a ellos porque me dan el mejor de los consejos, me dan el mejor de los consuelos. Yo puedo compartir con ellos y ellos no me van a juzgar. Qué responsabilidad que tenemos como mamás, como papá, Dioncito, de poder ser realmente ese vivo reflejo de lo que Jesús quiere que seamos. Mira, cuando uno es papá se da cuenta de muchas cosas, de muchos errores. Y qué bueno es eso de darse cuenta. Pero creo que el punto es saber negarnos a nosotros mismos. Jesús está diciendo, si quieres ser mi discípulo, niégate a ti mismo. Y al hablar de negación, está hablando no de que te anules tú como algo que no eres digno. No está quitando tu dignidad, porque tienes dignidad. Pero te está llamando a ser leal, a ser leal a Jesús. Y como padres, cuando somos leales a una autoridad, creo que podemos entender que esa lealtad me lleva a hacer cambios de mi vida, a ser auténtico, a ser un papá diferente, a tratarle mejor a mis hijos. ¿Por qué? Porque esa lealtad a Jesús genera esos cambios. Sí. Y obviamente eso va a ver mi hijo, va a ver mi hija, mi esposa va a ser más feliz, o tu esposo va a ser más contento, alegre, y va a querer seguir esa lealtad porque estás siendo tú leal a Jesús. Y eso es una demostración de que realmente eres un cristiano, llamémoslo así. Por lo tanto, me encanta cuando Jesús mencionaba, ¿no? ¿Quieres ser mi discípulo? Niégate a ti mismo. Oye, ¿Y a quién le gusta negarse? A nadie. A nadie. A Es una lucha. Pero traes a mi memoria un pequeño libro que leí de Tim Keller que se llama La libertad de olvidarse de uno mismo. Es un libro chiquito, pero es librazo. Porque él dice, en resumidas cuentas, que no es pensar menos de ti. No. Es pensar menos en ti. Es mirar al otro. Y me encanta conectar con lo que tú dices, es pensar más en Jesús. Porque al pensar más en Jesús, piensas menos en ti y puedes amar al otro. Y eso es realmente ser cristiano. Y anhelas santidad, anhelas unidad, anhelas el poder mostrar un amor genuino, que en última instancia eso es ser cristiano. Y obviamente que lo que está adentro sí se va a reflejar en acciones. Exacto. Pero no son las acciones en primera instancia lo más importante, sino que Dios transforma nuestro corazón, pensamos más en Él, como diría el Timothy Keller, pensamos menos en nosotros y luego pues empiezan a haber buenas obras. ¿Para qué? Para que glorifiquen a Dios. Entonces al ser luz hacemos buenas obras, pero no para que me vean y digan, ay, este es buen cristiano, sino porque quieres que Dios sea glorificado y cambia la perspectiva de por qué hacemos las cosas. Es que cuando tratamos de aparentar, es solamente
Eso no aguanta. Es una pasajero. fachada. Es No, 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 una no, no. fachada completamente. Y es que así se nota cuando estamos bien alimentados, bien nutridos, se nos nota, pues en el color de las mejillitas, Rosaditos. El rosaditos. maquillaje un rato nomás aguanta. Cuando no estamos bien nutridos de la palabra, esa verdad que nos hace libres y nos hace disfrutar de la vida como Dios quiere que la disfrutemos, se nota. Se Totalmente. nota. A veces queremos forzarnos y en nuestros esfuerzos hacer, no, yo sí soy un buen cristiano. Y nos ponemos los mil maquillajes. Claro, y los lenguajes, ¿no? Que Y los si digo de lenguajes. cierta forma Ay, las no, 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 cosas, porque no tengo que ser más espiritual. espiritual con lo que hablo y digo. Y a veces no somos naturales, Y que cuando una no- risita, un chistecito, obviamente Ajá. bueno, Sí, sí. y hablar lo más natural posible. Eso es lo que marca la diferencia. ¿Y sabes ¿no? quién nota primero esas fachadas? Los de la casa. Los de la casa. Sí. Exacto. Los hijos, si es Tenemos que las tenemos miradas de hijos. ellos. Ellos Sí. nos ven, Bueno, ellos nos descubren. ¿cuántas Ellos son veces? un scan increíble. Y mira, la palabra negar, hablando de esto, es negar conocer a una persona. Sí. Imagínate, es como decir, no, yo desconozco a esa persona. Es como desconocerme para ser leal a Dios. Pero también Jesús luego dice, tome su cruz y sígame. Y a veces aquí el símbolo de la cruz le hemos puesto como, ay, mi marido es la cruz. Mi Esta esposa es cruz. mi cruz. Este hogar. Este hogar es mi cruz. Mi o trabajo es mi mi cruz. trabajo, la circunstancia, la enfermedad. Y a veces hemos pensado que esa es la cruz que está diciendo Jesús. Y no. Mira, la cruz era expuesta al público. Y la cruz la cargaba un delincuente. Ujú. Y aparte de eso, la humillación era más tenaz que el delincuente o el condenado tenía que cargar la cruz de ese madero mientras seguía caminando hasta el punto de su muerte y la gente le Lo miraba. ¿Te das cuenta? Y lo que está diciendo es lo que prácticamente al hablar de la cruz es demostrar al delincuente que estaba sometido a la autoridad. Yo me someto a esta autoridad porque no tengo nada más que hacer. Me someto y no puedo hacer nada más. Y cuando Jesús está hablando de tomar la cruz, es literal. Yo me someto a la autoridad de Jesús y los demás van a mirar. Entonces, este sí es un distintivo de un cristiano. No todo lo que hemos dicho anteriormente. Este es un distintivo de cargar una cruz constante, de estar sometido a la autoridad de Jesús y que el resto lo vea. Y eso creo que es lo que en el día a día la gente puede mirar. Sí. Tu conducta, tu forma de hablar, tus chistes, en silencio incluso. Así es. Cuando estás solito, Cuando nadie te ve. cuando nadie te ve, tú exactamente y tu conciencia sabe con exactitud lo que tú estás mirando cuando estás en soledad. Soledad. Mm. Cuando se apagaron las luces Exacto. y está tu computadora al frente o tu teléfono, ahí realmente muestras qué tipo de cristiano eres. Cuando no te ven los hermanos de la iglesia, cuando estás solo en tu casa y estás muerto de las iras y reaccionas, o tienes dominio propio, Claro. eso es lo que realmente somos, ¿no? A veces pensamos algo de nosotros que realmente no es tan así, hasta cuando vienen pruebas y dificultades. Y a propósito de eso, ¿no? Cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades también, podemos comprobar si hay esa fe y esa confianza. Y muchas veces no es así. A veces nos choqueamos, pero de pronto sientes esa paz y dices, aquí estoy, Señor. O sea, no te entiendo, no sé, pero sé que soy tu hija, sé que soy tu hijo y aquí estoy. Y que la gente pueda mirar eso, no con la intención de que yo quiero aparentar. Otra vez, creo que en última instancia esta conversación va a tengamos cuidado con las apariencias, porque aparentar Muchísimo. algo que no somos es una fachada que no va a durar. Pero que tú puedas decir, ok, Dios, y si es que no he tenido una relación contigo, yo pensé que ir a la iglesia me hacía cristiano, yo pensé que servir en un ministerio en mi iglesia me hacía cristiano, o trabajar en un lugar cristiano me hacía cristiano. No, No. tú necesitas decirle a Cristo que Él sea tu Señor y tu Salvador, que reconozcamos que sin Él no podemos seguir adelante y que Él es la respuesta a nuestras vidas y Él transforma tu vida de una manera maravillosa. Y siempre me voy a acordar y voy a citar de esto. Si es que estás en un hogar cristiano y tus hijos chiquitos o jóvenes están yendo a la iglesia
y tú no les has hablado de Cristo, quizás esta es la oportunidad. Porque tus Totalmente. hijos no son cristianos porque les lleves a la iglesia. Siempre recordaré un texto que decía, ora para que lo más pronto tus hijos conozcan a Cristo. Es el único que puede transformar sus vidas. No tú, no tus sermoneos, no tus castigos. Así es. No, no, no. Es Jesucristo el único que puede transformar y Él nos puede dar una perspectiva de amor, de unidad, de fe, de llevar la cruz para que nos vean no nuestra linda cara, sino que para que vean a Jesucristo. Así Y de es. hecho Jesús te da un estándar más alto. A veces pensamos que, ok, me hago o no quiero hacerme cristiano porque son puras normas. Exacto. Pero mira, Pura regla. pura regla, pero lamentablemente si es así es tal vez nuestro error, porque nosotros hemos estandarizado y hemos puesto reglas. Sí, obviamente hay normas, claro que sí, pero mira, el parámetro de Jesús es más alto. ¿Tú te acuerdas cuando en la antigüedad, en el Antiguo Testamento decía ojo por ojo, diente por Más diente? yo os digo. Pero mira, Jesús lo trae a un nivel más alto y le dice, ya no les digo eso, ahora amen a su enemigo. O sea, ¿no te parece que esto es más elevar el Elevar. estándar, elevar incluso ciertas cosas que necesita nuestra sociedad? O tan fuerte cuando dices, no cometas infidelidad si eres un hombre casado. Y uno podría decir, bien, pero Jesús lo eleva. Claro. Y está diciendo, si tan solo Miras y codicias, en tu corazón ya a una se mujer fregó. de tu prójimo, de tu pana, de tu amigo, estás cometiendo adulterio. lo mismo. Tenaz. Entonces no te das cuenta que Jesús sí eleva un estándar Así es. moral, social, en todo sentido, y esto le hace bien a la sociedad, le hace bien a la familia, le hace bien al trabajador. Cuando Jesús también está diciendo, en las cartas de Pablo, de Pedro, cuando dice, ok, si tú eres un trabajador, sé el mejor de los trabajadores. Si tú eres un empleador, un gerente, trata bien a quienes son tus empleados. Yo me pongo a pensar, ¿no te da esto un estándar mayor a la sociedad? Jesús te eleva de una manera mucho más justa y me eleva a mí como persona, me hace crecer. Entonces, esto es lo que provoca Jesús en la vida de una persona. Exacto, porque creo que el cristianismo se nota en la cotidianidad, Exacto. en el día a día, en las cosas pequeñas, cuando cocinas. Y tomándolo el ejemplo que tú dices, Johncito, es como el esposo ame a su esposa, la esposa respete a su esposo, los hijos obedezcan, Algo tan- los papás o sea, no tan provoquen simple. a ir a sus hijos. A veces Eso es ser decimos, cristiano. Sí. No sé, es que no sé cómo ser, no sé qué tengo que hacer, Ahí qué está, no tengo, pero ya, ahí ya está. el manual de vida está. Mira, y lo que tú dices, creería yo, si seguimos eso, menos divorcios, menos maltrato, menos rebeldía posiblemente, Menos hijos lastimados menos por- hijos dañados, Claro. o hijos que digan, yo no quiero saber nada del cristianismo o del Jesús que me habla mi papá constantemente. Entonces te das cuenta que sí, hay un cambio profundo. El amar a la esposa, ¿quién no se beneficia? Por supuesto. Increíble. Y nuestra sociedad necesita esa calidad de amor y ese amor lo provee Jesús. Así es. Así es, con tantas cosas que podemos pensar y también aplicarlas en todo Ujú. lo que podemos aprender de la palabra de Dios y en el mismo Sí. ejemplo de Jesús. Podríamos seguir conversa y conversa. Claro, aquí. porque yo seguía pensando de la iglesia primitiva, Uy. porque habían más Sí. que se querían unir a ser cristianos, porque ¿Por qué? causaron un impacto. Pero ¿cuál era la levadura Exactamente. de esa masa? Era el Exacto, amor. Era el amor, Así es. era el pensar Era en el otro, increíble. el negarse a uno mismo. Y eso es ser un verdadero cristiano. Y eso atrae. Exacto. Eso atrae. El amor de Jesús atrae. Wow. Johncito, gracias por aceptar la A invitación a ustedes, este podcast chicas. y por desafiarnos y evaluarnos. Y si es que has sido movido por esto, no solamente te quedes con esa intención o ese sentimiento, toma acción. Si hay que tomar quizás la Biblia y decir, ok, ¿qué significa ser un verdadero cristiano? Quizás quitar el solo aparentar algo y tomar la decisión de vivir de adentro hacia afuera, pues valió la pena. Valió la pena esta Totalmente. Así conversación. es. Que podamos tener este momento de reflexión, de autorreflexión, un stop, a ver hasta aquí, qué he hecho y qué no he hecho para reflejar a Cristo y podamos tomar acción sobre eso. Seguro que sí. Porque creo que los mayores beneficiados, obviamente es uno mismo, pero también nuestra familia, quienes están alrededor de nosotros.
Johncito, gracias. No, de verdad. encantado. Sí, gracias. Muchas por haber gracias a estado con ustedes. nosotros. Que sigas así inspirando a otras personas, Johncito Gracias. Varela, en Hombre de Barro, porque Vaya. nuestro querido Johncito está produciendo este podcast de Hombre de Barro, que también es de muchísima bendición Así y es un es. contenido de HCJB, así como cosas que no nos dijeron. ¿Y por qué hacemos estos contenidos? Para que puedas tener esperanza y estos contenidos puedan seguir llegando a esos corazones que están en necesidad y que estamos bombardeados de tanto contenido basura, como yo digo, que es importante que podamos ser una luz en medio de las Sí. tinieblas. Así es, y todos esos contenidos tú puedes mirarlos en nuestra aplicación de HCJB, en nuestra página web, también en Facebook, en Spotify puedes escucharnos y también en YouTube. Gracias por tus comentarios, gracias porque nos acompañas en estas conversaciones que tenemos, pensando en ti, pensando en cada uno de nosotros, que podamos crecer día a día. Bueno, nos encontramos entonces en el próximo capítulo de Cosas que no nos dijeron. Chao, chao. Este contenido fue producido gracias al apoyo de amigos como tú. Anhelamos seguir bendiciendo también a otros. Por eso, te invitamos a sumarte con tus donaciones a través de nuestro sitio web hcjb.org.